Bueno, vamos a empezar nomás y esperar que los demás se conecten. Bueno, el tema que tenemos hoy día, que vamos a trabajar en esta clase de orientación, es sobre los conflictos, ¿ya? Ya. Y bueno, todo el mundo ha tenido conflictos, así que como que sabemos bien de lo que estamos hablando, ¿verdad? Las clases pasadas también hablábamos de lo que era el trabajo en equipo, ¿ya? Y muchas veces cuando trabajamos en equipo, esto puede causar algunos conflictos, ¿ya? Porque algunas personas quieren hacer algo a su modo, otras personas quieren hacer otra cosa, entonces eso va creando también conflictos. Eh, la idea de esta clase es tratar de pensar cómo nosotros podemos buscar soluciones que sean eficientes, o sea, que vean el problema de manera completa, ¿ya? Y que Ya está, también, profe, se están uniendo. y ahí veo a Vicente. Gracias, Leona. Bueno, es Yo que pensé que era colegio 1, 2, 3. no, la contraseña es colegio, todo en minúscula. Y Entonces como 5 minutos. sin número. Ya, estamos empezando, Vicente, así que no se ha perdido mucho. Estaba explicando como el título nomás de la clase. Ya, entonces Vicente es cierto que vea el problema completo y además que repare el daño que puede haber causado, ¿ya? Y por otro lado, que sea pacífico, que sea una solución en la que no haya violencia, en la que no haya agresión de ningún tipo, ni verbal ni física. ¿Ya? Vamos a añadir aquí a Vicente a la lista. Gabriela, ya. Bueno, entonces, primero lo que tenemos que saber es que hay distintos tipos de conflictos. ¿Ya? Está el que es intrapersonal, que es cuando yo puedo tener un conflicto conmigo mismo, ¿ya? Un conflicto totalmente personal, que involucra a sí mismo, nada más. Ya, entonces aquí podemos ver, por ejemplo, estos típicos conflictos entre que queremos hacer una cosa o hacer otra. Por ejemplo, nos queremos levantar temprano para ir a las clases o preferimos quedarnos en cama, ¿ya? Y estamos como en esa disyuntiva de ver qué hacemos, ¿ya? El otro tipo de conflicto que podemos tener es con nuestra identidad, como tratar de descubrir qué nos gusta, qué queremos hacer a futuro, quiénes somos finalmente, qué valores tenemos, ¿ya? Esos son los tipos de conflictos que uno puede tener consigo mismo, en cuanto a las decisiones, a las elecciones que uno tiene que ir tomando en la vida. Por otro lado, tenemos los conflictos que ya son interpersonales, donde hay más de, o sea, el conflicto ya es con otra persona más, ¿cierto? Entonces podemos tener conflictos, por ejemplo, familiares, con los amigos o con la pareja, ¿ya? Pero también podemos tener conflictos que son un poco más, abarcan un grupo mucho más grande, ¿ya? Como por ejemplo un conflicto que afecte a todos los estudiantes de Chile, ¿ya? Y eso sería un conflicto social. Y por otro lado, tenemos conflictos globales donde se van a ver afectados varios países o el planeta entero incluso, y más, incluso podría ser un conflicto que afecte incluso a todos los seres vivos, ¿ya? A los animales y a los humanos. Por ejemplo, dentro de estos conflictos globales, hoy en día tenemos el tema del coronavirus, ¿cierto? Y también otro conflicto que podemos ver es eh, el conflicto que hay entre una postura feminista y la postura que no entiende el feminismo y que toma como un ataque personal hacia los hombres, ¿ya? Eso también genera un conflicto y no es solamente aquí en Chile, sino en todo el planeta Tierra, ¿cierto? Porque vemos que hay protestas de mujeres en Europa, bueno, habían, porque ahora estamos con coronavirus.
ya que también, bueno, no solo protesta de salir a la calle, también la manera de protestar también es intelectual, ¿cierto? Por escrito, eh, los mismos memes que nosotros podemos ver que van en apoyo de esto, en las redes sociales también la gente se manifiesta, ¿cierto? Y bueno, incluso en países en que hay como harto control, ¿cierto?, sobre la vida de las mujeres, como por ejemplo en los países más árabes, incluso ahí vemos que hay manifestaciones, ¿cierto?, del tipo feminista, ¿ya? Entonces es una problemática, un conflicto ahí que es a nivel de todo el planeta Tierra. Por otro lado, nosotros podemos pensar en las causas de los conflictos, y bueno, las causas son muy variadas, ¿cierto? Sobre todo cuando involucran a más personas, ahí los conflictos como que se complejizan aún más, ¿ya? Pero lo que sí podemos tratar de ver primero son los factores, son las cosas que están alterando un poco más el conflicto, que pueden ser los factores internos, que dependen de nosotros, como por ejemplo nuestro carácter, el modo en que nos expresamos. Por ejemplo, si ocupamos palabras agresivas, insultos, o si hablamos muy rápido y no nos damos a entender, eso tiene que ver con los factores internos, ¿ya? Y obviamente todas esas cosas van alterando, van afectando el conflicto. Por otro lado, tenemos los factores externos, que no dependen de nosotros, sino que de nuestra realidad, ¿cierto? Y que también afectan al conflicto. Por ejemplo, si hay escasez de tiempo, si hay que hacer las cosas con un plazo y se nos está acabando el tiempo, eso tiende a afectar el conflicto para mal, porque obviamente la gente se empieza a estresar, se empieza a angustiar, como que se empieza a desesperar, ¿cierto? Porque se va a acabar el tiempo. También otro factor externo que podemos encontrar es que la tarea sea muy difícil, y entonces también que sea como extenuante, ¿cierto?, enfrentarse a ese desafío, que la tarea sea algo que nunca se ha hecho antes, una tarea nueva, novedosa, entonces como que no sepas bien cómo enfrentarte a ella. Eh, ¿Qué más? También podemos, por ejemplo, encontrar como factor externo la condición económica que uno tenga, ¿ya? Porque si bien el dinero no hace la felicidad, a veces puede ayudar a que uno pueda tener más soluciones, ¿ya? Más soluciones al conflicto. Ah, algo que se me había olvidado. El factor externo también, uno muy importante, es la red de apoyo que tengamos, o sea, las conexiones que tengamos con las personas que conocemos, entonces que nos puedan apoyar y nos puedan ayudar, ¿ya? Ese factor, si tenemos una buena red de apoyo, o sea, gente que de verdad está dispuesta a ayudarnos, obviamente juega a favor de la resolución del conflicto, pero si por el contrario no tenemos gente en la cual confiemos, o gente que sea capaz de dar buenos consejos, ¿cómo se llama?, o de contenernos, ¿cierto?, cuando estamos tristes, o muy enojados, o muy angustiados, obviamente eso también es un factor que nos jugaría en contra de la resolución del conflicto, ¿ya? Porque en el fondo no tendríamos a quién acudir en ayuda o en consuelo. Bueno, en el portafolio yo les dejé un video que les habla como de 6 etapas para encontrar las soluciones a un conflicto. Entonces dice que hay que analizar las soluciones, que hay que hacer como una especie de ranking eh, de las soluciones también, como para evaluarlas, de sus consecuencias. Y eso, bueno, ustedes entren después a ver el video y así lo van a poder ver, ¿ya? Y después, por último, lo podemos conversar, o si tienen dudas acerca del video, las podemos compartir por Facebook o por un WhatsApp, por correo electrónico, como prefieran, ¿ya? Pero dentro del video también encontramos ciertos consejos que son para, en el fondo, prevenir los conflictos, ¿ya? Prevenir, porque los conflictos en realidad no se pueden erradicar de por sí, o sea, siempre van a haber conflictos, ¿ya? Es como imposible que alguien nunca tenga en su vida algún conflicto con alguien, ¿ya? Porque los conflictos se dan debido a la diversidad que tenemos de personas, ¿cierto? Que todos piensan distinto,
que sienten distinto, que actúan distinto, entonces es muy difícil realmente que uno pudiese concordar con todas las personas. Entonces, por eso los conflictos es imposible que no existan, ¿ya? Pero lo que sí podemos hacer es tratar de un poco evitar los conflictos o manejarlos de manera adecuada, ¿ya? Entonces aquí nos dan algunos consejos para que estos conflictos no pasen a ser ya una pelea, ¿ya? Leonard, ¿quiere decir algo? Díganos. Profe, mire, en el portafolio 5 yo sé que no tiene que ver con el tema, pero aquí en el portafolio 5 aquí una pregunta que yo sinceramente no entiendo. La quinta. Léamela porque no la alcanzo a leer, ¿ya? Vaya. Ejemplifica las diferencias valóricas y éticas que se pueden dar entre una persona y otra, así como las diferencias que se pueden dar en sus habilidades socioafectivas. Ejemplifique cada uno de estos tres aspectos. 6 puntos. Ya, eso lo vamos a ver en este momento, ¿ya? Pero para que se quede tranquilo, con las diferencias éticas, decía, o valóricas, algo así, ¿no? Ajá, las dos, igualito. Se refiere a los valores que uno puede tener. ¿Saben lo que son los valores o no? Sí. ¿Ya? Entonces las personas tenemos distintos tipos de valores. Por ejemplo, o sea, si bien todos sabemos que, por ejemplo, es importante decir la verdad, ¿cierto? Que es el valor de la honradez, que es importante ponerse en el lugar del otro, que es el valor de la empatía, ¿ya? La gente tiende a pensar que hay un valor más importante que otro, ¿ya? Que es la jerarquización de valores que tienen las personas. Y eso va ligado a una manera de pensar lo que puede ser ético, lo que puede ser moral. ¿Ya? Entonces, hay personas que, por ejemplo, su valor principal es la honradez, ¿ya? Entonces, ellos defienden que siempre tenemos que decir la verdad, ser honestos, ¿ya? Y que eso es como lo importante, o sea, lo más importante, porque obviamente los otros valores igual son importantes, pero ese sería el más importante para ciertas personas. En cambio, otras personas van a decir que en realidad el valor más importante podría ser la justicia, ¿ya? Que todas las personas puedan vivir en un contexto en que las cosas sean justas, ¿ya? Otras personas dirían, bueno, en realidad lo importante es la empatía, ¿ya? El ponerse en el lugar del otro, y eso sería como lo principal, ¿ya? Entonces, dependiendo de cada persona, nosotros vamos a ir teniendo valores distintos, ¿ya? Eso por un lado, pero por otro lado también tenemos distintas conductas, ¿ya? Respuestas conductuales, creo que decía ahí en la pregunta. ¿Ya? Se refiere a que, por ejemplo, si alguien viene y me asalta, ¿ya? Puede que yo reaccione con miedo, ¿ya? Esa es una reacción que puedo tener yo. Entonces después cada vez que yo salga a la calle voy a estar asustado porque voy a quedar con ese miedo y ese sentimiento de vulnerabilidad. El sentimiento de vulnerabilidad sería mi respuesta emocional a la situación, ¿ya? Y el temor al estar en la calle sería como la conducta, ¿ya? Pero otra persona, frente al mismo suceso de que lo asalten, puede reaccionar totalmente distinto, por ejemplo, enfrentándose al delincuente o quizás tomando un sentimiento como de enojo, ¿cierto? Y de enfado contra la sociedad, porque encuentra que el humano, no sé, es malo, porque la sociedad no nos cuida, porque hay demasiada desigualdad económica, en fin, ¿ya? Entonces, uno puede reaccionar con miedo frente a ese hecho y otra persona puede reaccionar con rabia, ¿ya? Como con un sentimiento como de injusticia y de querer luchar, de enojo, ¿cierto? Entonces ahí vemos que Sí. hay las personas frente a un mismo hecho pueden tener una conducta distinta y pueden tener una emoción distinta, ¿ya? A eso se refiere la pregunta que le lleva a usted en el portafolio. ¿Quedó un poco claro? Poco. Ya, después hablemos por el WhatsApp, ya yo le voy a compartir mi número y lo podemos comentar ahí, ¿ya? O por el correo electrónico.
para que sigamos avanzando. Ya, a ver, dentro de los consejos que nos da el video entonces, nos dice primero que nosotros tenemos que preguntar en vez de dar órdenes, ¿ya? Es distinto decir, por ejemplo, no sé, me ayuda a guardar la loza, a que tú digas, anda a lavar la loza, ¿cierto? Es distinto, ¿ya? Después dice pedir con educación, ¿ya? Cuando uno quiere pedir un favor o cualquier tipo de ayuda, claro, puede ocupar el podrías hacer esto y aún más importante sería el decir incluso que uno necesita la ayuda de algo, ¿ya? Por ejemplo, ¿sabes qué? Necesito tu ayuda para resolver tal cosa o para hacer tal cosa. ¿Por qué es importante? Porque si yo voy a donde una persona y le digo, oye, ¿sabes qué? Te necesito, estoy haciendo que la persona sepa, ¿cierto? Que su ayuda es valorada por mí, ¿cierto? Y que yo realmente lo necesito. Entonces la persona es probable que no se niegue a ayudarme, ¿ya? En cambio, si yo solamente le digo, oye, ¿podrías ayudarme? Quizás me va a decir, después, o me va a decir que no. Pero si le digo realmente que necesito su ayuda, es más probable que sí me ayude, ¿ya? Por otro lado, el otro consejo es que nosotros también tengamos buena disposición, ya que también estemos dispuestos a ayudar a los demás y que también estemos con la disposición de escuchar a los demás, ¿ya? De entender a los demás también, de su idea, sus sentimientos, entenderlos, ¿ya? Eso es mostrar disposición a dialogar, por ejemplo, a conversar, ¿ya? Y el otro es, una vez que ya está el conflicto, atacar el asunto y no las partes. O sea, ¿qué quiere decir? Que tratemos de resolver el problema en vez de estarnos culpando uno a otro, ¿ya? Porque eso sería atacar a las partes. Atacar a las partes como decir, no, si tú te equivocaste porque tú hiciste esto, la culpa es tuya y tú me dijiste tal cosa. Eso es atacar las partes, ¿ya? Pero si uno deja de buscar al culpable, puede encargarse del asunto mismo. ¿Cómo resolvemos tal cosa? ¿Ya? A eso se refiere. Ya, en las número 5 nos dice que aclaremos nuestras decisiones. Cuando nosotros tomamos decisiones, elegimos algo u otra cosa, es bueno explicarle a los demás por qué nosotros decidimos tal cosa, ¿ya? ¿Y para qué? Para que la persona no piense que poco menos tomamos esta decisión a la ligera, porque se nos ocurrió, ¿ya? Sino que realmente nosotros reflexionamos primero y tenemos nuestra razón de por qué estamos tomando esa decisión. Y entonces de esa manera la persona nos puede entender y quizás va a estar incluso de acuerdo con que nosotros hayamos tomado esa decisión, ¿ya? La número 6 es no interrumpir, ¿ya? Cuando uno está hablando con alguien y lo interrumpe, eso ya obviamente genera un conflicto, porque la otra persona no se siente escuchada, tampoco se siente respetada, ¿ya? Y se siente como pasada a llevar, porque es como, oye, pero te estoy hablando y tú me interrumpes, ¿ya? La número 7 es escuchar activamente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la otra persona está hablando, yo no me puedo estar distrayendo, por ejemplo, con el celular o pensando en otra cosa, ¿cierto? O mirando no sé, las palomas volar por ahí. Ya tengo que, si yo lo voy a escuchar, tengo que realmente mirarlo directamente y poner toda mi atención en lo que la persona está diciendo y también en lo que está manifestando ella misma con su rostro, ¿ya? Entonces yo me voy a dar cuenta si la persona, por ejemplo, me está hablando enojado, si está triste, si está cansado, ¿cierto? Me voy a dar cuenta por la postura que tenga, por la cara que tenga esa persona, ¿ya? Entonces, si yo escucho activamente a alguien, incluso le puedo hacer preguntas, ¿ya? Porque resulta que yo me intereso por lo que está diciendo, entonces quizás le voy a hacer alguna pregunta. Y eso lleva a que finalmente la persona tenga que expresar lo que ella necesita y lo que siente, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante. Porque si nosotros escuchamos activamente, vamos a hacer que la persona también pueda expresarse mejor, ¿ya? Bueno, en el número 8 dice que no actuemos emocionalmente, que seamos objetivos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que no nos dejemos invadir por la primera emoción que sentimos, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, enojo, tristeza, y es como que finalmente
no sé, pues, por ejemplo, nos enojamos, entonces lo primero que hacemos es gritar o retar al otro o incluso empujarlo, ¿ya? Y realmente lo primero que tendríamos que hacer es pensar, ¿ya? Pensar primero, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué se dio este conflicto? ¿Ya? Y no actuar así porque estoy enojado, me mando toda la punta del cerro, ¿ya? Bueno, y en el 9 ese seguimiento que dice ahí, es estas instancias en que uno tiene de autorreflexión a lo largo de toda su vida, ¿cierto? Que tiene varias, que uno se ponga a pensar, bueno, ¿qué conflictos he tenido en mi vida? ¿Por qué se han dado? ¿Cómo pude haber actuado mejor? La solución a la que llegué, ¿cierto? ¿Me sirvió realmente? ¿Me va a servir para otros conflictos? ¿Ya? Entonces es como ir haciendo un análisis de los aprendizajes de vida que uno ha hecho a lo largo de toda su vida, ¿ya? Por eso es importante tomar esos momentos de reflexión. Bueno, una de las últimas cosas que les voy a decir es que los conflictos hay que tratar de enfrentarlos de una manera positiva, ¿ya? Primero entendiendo que es normal tener conflictos, ¿ya? Que no es el fin del mundo porque alguien, por ejemplo, yo me peleo con mi amigo, con mi papá, con mi mamá, con mi hermana, no es el fin del mundo, porque los conflictos siempre tienen solución, ¿ya? Y más de una solución a veces. Eh, y por otro lado, el conflicto nos ayuda a aprender a conocer al otro, a aprender a comunicarnos, a aprender a perdonar, a aprender a dialogar, ¿ya? Y también nos sirve para vincularnos, o sea, para fortalecer los lazos de cariño y de confianza. ¿Por qué? Porque si yo me peleo con alguien, para poder arreglarlo, tengo que entender a esa persona y llegar a un acuerdo. Entonces, tuvimos que hablar, tuve que ponerme en su lugar, tuve que escucharlo, tuvimos que llegar a acuerdos, ¿cierto? Que los dos coincidieran. Ay, mi gato se está comiendo mi abrigo. Gato, no, suéltame. Perdón. Ya. Eh, entonces eso va generando vínculos, ¿ya? Y si, por ejemplo, yo a la persona le pido disculpas y le digo, oye, me equivoqué, eso también va generando un vínculo, porque la persona va a decir, bueno, esta persona se arrepintió y tuvo en cuenta lo que yo sentía, ¿ya? Entonces eso nos acerca, ¿ya? Y también, por ejemplo, si yo finalmente resuelvo el problema y soluciono eh, el daño que causé, lo reparo, la persona también se va a sentir apoyada por mí, ¿ya? Porque decir, bueno, la persona él no me dejó solo con el problema, sino que me ayudó a arreglar, ¿ya? Entonces, por eso va fortaleciendo los lazos que uno tiene. En cambio, de una orientación negativa, para empezar, nosotros no vamos a tener la intención de solucionar las cosas, ¿ya? Vamos a estar como esta niña que en el fondo no quiere hablar, no quiere escuchar, como que no, como rendirse, ¿ya? Como decir, ah, ya me llevo mal con esta persona, no hablo más con ella, ¿ya? Esa es como la intención de no solucionar las cosas. Y obviamente está mal, porque no podemos ir por ahí, por la vida, descartando a las personas, diciendo, bueno, con ella no hablo, con ella no me cae bien, este no me gusta, ¿ya? Porque eso demuestra inmadurez, ¿ya? Nosotros tenemos que tratar de esforzarnos por llevarnos bien con todo el mundo, ¿ya? A veces obviamente no se puede, pero al menos que haya un buen trato, ¿ya? No se trata de ignorar a las personas. Bueno, y por último, o sea, no, en segundo lugar, también a veces nosotros evadimos los problemas, ¿ya? Y es como que decimos, bueno, ya, me peleé con mi hermano, le dije cosas súper feas, pero hago como que no pasó nada, espero que él también haga como que no pasó nada y seguimos nuestra vida. ¿Ya? Y después, total, vamos a seguir hablando y viendo películas juntos y qué sé yo, y vamos a hacer como que no pasó nada. ¿Ya? Esa situación, o sea, esa solución, ¿cierto? Que es una mala solución de evadir el conflicto, a la larga va a terminar afectando a nuestra relación de hermanos, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente si nunca conversamos las cosas, si nunca la persona me dice, oye, ¿sabes qué? Lo que me dijiste me afectó de este modo, si yo nunca le puedo pedir perdón, ni la persona perdonarme a mí, a la larga, finalmente esa relación de hermanos se va a ir deteriorando, ¿ya? Eh, porque se necesitan hablar las cosas para que uno pueda entenderse, ¿ya? Y entender los sentimientos de la otra persona.
Bueno, y por último, ¿cierto? Una orientación también negativa del conflicto sería el hecho de que en vez de discutir para llegar a un acuerdo, o sea, en el que yo te planteo las cosas, tú me planteas las tuyas y vemos cómo las podemos juntar, ¿cierto? Sería llegar a acuerdo. En realidad discutimos como para ganar, para ver quién tiene la razón, o discutimos para reprocharle las cosas a la gente, y decir, bueno, es que tú tienes la culpa porque tú hiciste esto y tú, bla, bla, bla. Ya eso es como reproches. ¿Ya? Culpar a alguien. Entonces, obviamente la discusión cuando es para culpar a alguien o para simplemente ganar y decir, ah, yo tenía razón, no sirve para solucionar el conflicto. Ya. Por otro lado, cuando nosotros definimos el problema, tenemos que primero identificar nuestras emociones. ¿Qué estamos sintiendo realmente? ¿Ya? Y también las emociones de la otra persona. Y por otro lado, tenemos que identificar las perspectivas, que aquí entra lo que estaba viendo usted en la pregunta del portafolio, ¿ya? Las personas pueden ver una cosa, como ese objeto que está en el suelo, que es un número, lo ven como un número distinto, dependiendo del lado en que uno esté, ¿ya? Lo mismo pasa con los valores, ¿ya? Por ejemplo, como les decía, puede haber gente que prefiera que algo sea justo, hay otras personas que prefieren desarrollar, por ejemplo, el bienestar de todas las personas, hay otras personas que prefieren el valor de la honradez, ¿ya? De no decir mentiras. Entonces, las personas tenemos valores distintos, que en el fondo son distintas miradas sobre los sucesos, ¿ya? También reaccionamos de una manera distinta ante los hechos y sentimos cosas distintas, ¿ya? A eso se refiere con respuestas conductuales, respuestas emocionales y respuestas Pero, profe, éticas o valores. ¿qué quiere decir diferencia valórica y ética? Ética por sobre todo, no entiendo. Ya, la ética es tu orden, tu jerarquía, por decirlo así, de valores, ¿ya? Hay muchos valores, ¿cierto? Como por ejemplo la comprensión, el perdón, la justicia, ¿ya? Y podemos numerar un montón de más. Entonces, una ética está formada cuando yo digo, bueno, el valor principal, el más importante, por ejemplo, puede ser el hecho de hacer lo correcto, ¿ya? Que puede ser el deber. Entonces, mi ética se basa en que yo siempre trato de hacer lo correcto, de lo que se deba hacer, por ejemplo, lo que esté de acuerdo a la norma, de acuerdo a las leyes, ¿ya? Eso es una ética. Otro tipo de ética que tiene otro valor, ¿cierto? Una ética toma un valor y es como que lo toma como un valor principal. Por ejemplo, podría decir, no, el valor principal es el valor del amor. Porque desde el amor se desprende, por ejemplo, el hecho de que yo pida disculpas a alguien, de que lo pueda comprender, como que pienso que los otros valores se desprenden de eso. ¿Entiendes? Y eso es otro tipo de ética. ¿Ya? La ética, en el fondo, lo que hace es juzgar, decir si es bueno o malo una conducta o un hecho. ¿Ya? Por ejemplo, eh, la mentira piadosa. ¿Ya? Desde la ética, alguien podría decir que es malo mentir. Así de simple. No hay mentiras piadosas. ¿Ya? Pero desde otra ética, alguien podría decir, bueno, en realidad a veces es necesario mentir. Por ejemplo, si con la mentira podemos salvar una vida, entonces la mentira en ese caso es buena. ¿Ya? Entonces, esas valoraciones que hacemos de qué puede ser bueno y qué puede ser malo, responde a una ética y a una jerarquización de valores. ¿Ahora sí se entiende? ¿O aún no? Sí, ¿Ahora sí? Mira, sí, vamos a dejar la clase aquí, hasta aquí, y nosotros podemos seguir hablando de esto por si siguen con algunas dudas, ¿ya? Porque en ok. el portafolio también Leo le había dejado esta actividad, que era de estas tarjetitas, ¿ya? ¿Cuál es? Al final del portafolio salen del portafolio, no de la evaluación. ¿Ya? En el portafolio salen estas tarjetitas que la idea era como que ustedes las jerarquicen y vean qué es más importante. Por ejemplo, aquí ustedes dicen, a ver, ¿será más importante creer que todos somos iguales, que todos los seres humanos somos iguales? ¿O será más importante, por ejemplo, saber llegar a acuerdos? ¿Ya? Entonces ahí estoy decidiendo qué valor es más importante. El valor de comunicarnos y a pesar de nuestras diferencias, o el valor de saber que todos somos iguales, igualmente valiosos.
¿qué podría ser ahí más importante para mí? ¿Ya? Y no hay una respuesta correcta. Como les digo, todos pensamos distinto y valoramos de manera distinta, entonces no hay un orden correcto de los valores. Eso es personal. ¿Ya? Bueno, entonces Ok, nos vamos a quedar con esto, pero voy a parar la clase y nosotros ahí les sigo explicando un poco lo que es la ética y los valores, ¿ya? ok, profe. Para que le vaya quedando más claro. Chao. No, pero no, chao, si no, no vamos a terminar. Voy a dejar de Chao. grabar.